Si no nos formamos, terminaremos prevaricando. Porque es muy difícil que en nuestra vida seamos irreprochables a nivel moral. Nos equivocamos, pecamos, caemos a veces en la misma piedra. Bueno, a veces no, frecuentemente en la misma piedra, etcétera, etcétera. Pero al menos, que nos podamos sostener a algo fijo, a unos principios, para que cuando nos desviemos, nos podamos... Y con los principios no cedamos ni un milímetro. Aunque luego, por debilidad de la voluntad, nosotros pequemos moralmente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No seamos inmorales, pero si vamos a caer en la inmoralidad, al menos que no nos pueden decir heterodoxos, porque nos debemos sostener en nuestros principios o hundirnos con ellos. Porque es lo que nos va a permitir salir a flote. En la tempestad de la vida nos va a permitir salir a flote si estamos aferrados a unos principios sólidos y a una buena formación. ¿De acuerdo? Si no nos formamos, terminaremos prevaricando. Y esto está muy bien decirlo, porque entonces los seglares, como ya no son, digamos, hay seglares cada vez más formados o incluso que tienen el rol de informar, como ustedes, ¿no? En su canal. Claro, poner límites a eso es como poner puertas al campo. Entonces está muy bien, ¿no? Está muy bien que haya seglares que hagan de Pepito Grillo, en el buen sentido de la expresión, y señalen, siempre partiendo del principio de la obediencia. Pero también me gusta recordar, aunque a algunos no les guste que lo recuerde, que los fieles también tienen un cierto derecho a la resistencia. El ius resistendi se podría aplicar a la Iglesia también, no solo a la República. Tenemos el derecho a resistir. Cuando algo nos chirría, cuando se entra en contradicción, cuando lo que se nos enseña hoy entra en flagrante contradicción con lo que se nos ha enseñado durante siglos, por ejemplo, ¿no? No tenemos el derecho a la resistencia. ¿Por qué? No porque lo haya dicho un papa o un concilio o Santo Tomás de Aquino, no. No, señores. Sino porque hay algo más básico que está puesto por Dios en nuestra mente, que es el principio de no contradicción. ¿De acuerdo? Porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo un mismo aspecto. Y como no podemos insultar a la inteligencia, que es lo más básico, no la podemos insultar porque además sería una especie de sacrilegio. Perdonad que me ponga así de duro, pero sería un sacrilegio porque la inteligencia no deja de ser una participación de la luz divina también. Ya sabemos que la luz de la inteligencia no es la luz de la gracia, ¿no? Pero es una participación de la razón divina. De hecho, la ley natural, ¿qué es la ley natural? ¿Cómo la define Santo Tomás? Es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Entonces, atentar contra la inteligencia, contra la ley natural, ¿no?, que está en nuestra inteligencia, etc., pues sería una especie de sacrilegio. Y tenemos unos primeros principios intelectuales y morales. El que he dicho era intelectual, simplemente, o teórico, ¿no? Principio de no contradicción. Pero luego también hay unos principios morales, ¿no? Y eso lo podemos conocer con naturalidad. El niño, a medida que va creciendo y va desarrollando su razón, lo va conociendo con naturalidad. No necesita que Aristóteles le explique nada. Ni Sócrates, ni Platón, ni Santo Tomás, ni ningún papa. Eso lo conoce con naturalidad. ¿De acuerdo? Entonces, debemos resistir a todo aquello que vaya en contra de los primeros principios que conocemos desde pequeñitos. Y así cumplimos con esa gran recomendación del gran Chesterton, que nos decía que la Iglesia me pide que cuando yo entre en un templo me quite el sombrero, pero no me pide que me quite la cabeza.
Porque si me pidiera la Iglesia que me quitara la cabeza, de acuerdo, querría decir que el que me lo pide pretende que la Iglesia se convierta en una secta. Fanática, además. No, hay que recordar que la fe y la razón deben unirse en perfecta armonía, sabiendo que la razón debe subordinarse a la fe. Atención, Atención. Y la filosofía, la teología, cierto. Pero manteniendo una armonía. No hay equilibrio. Solo habría equilibrio si las dos estuvieran en el mismo plano. Tampoco hay subsumisión, es decir, la fe no subsume en sí a la razón ni viceversa, es decir, ni debemos ser fideístas ni racionalistas, esto está condenado por la Iglesia, sino que estos dos aspectos distintos forman armonía. La armonía solo se puede crear a partir de la diferencia, ¿no? Como las cuerdas de una arpa de una lira, ¿de acuerdo? En la diferencia hay una subordinación. Entonces, atención a caer en el fideísmo. Y la obediencia ciega es una suerte también de fideísmo. No de fideísmo respecto de la fe teologal o del contenido de la fe, pero sí de una fe ciega en la autoridad o en la potestad, ¿no?, que te manda. También es una especie de fideísmo. Entonces, armónicamente. Y además, el mismo Vaticano II, ¿no?, explica que debemos dar al mundo, en nuestra misión ad gentes, razones para la esperanza. Emplea esta expresión. Hay que dar razones para la esperanza. Y existe esa encíclica, ¿no?, firmada por Juan Pablo II, pero escrita por Joseph Ratzinger en su día, ¿no? Fides et ratio, fe y razón. Bueno, hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, porque entonces nos podemos llenar la boca de que sí, nuestra fe debe ser razonable y racional, no racionalista, pero sí racional, porque debemos incluso dar razones para la esperanza a este mundo desesperanzado. Pero por otra, cuando nos mandan algo, hay que obedecer ciegamente. No. Porque la obediencia siempre debe estar subordinada. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y los jerarcas son hombres. Pero eso sí, cuando un jerarca manda, digamos, en perfecta consonancia con la autoridad divina, entonces obedecer a ese jerarca es como obedecer a Dios, ¿de acuerdo? Para que quede claro. Es una cuestión de orden y de subordinación. Cuando tenemos esto claro, y sobre todo lo tiene el que manda, entonces las cosas están muy claras. Si un papa nos dice hay que respetar el derecho natural, pues hay que obedecerlo. Pero es que si nos lo dice una feligresa de la parroquia que pasa el rosario, también habrá que obedecerla. Imaginemos que el sacerdote no lo dice en esa misa, ¿no? Pero la señora que pasa el rosario cada día y va a misa diaria, nos dice, ese sacerdote se ha equivocado, nos ha predicado algo que va en contra de la ley natural, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Y esto no lo dice, esto va en contra de lo que dice Jesús, esto va en contra del derecho natural, aunque lo diga con palabras sencillas, ¿no?